estas son las compras mensuales del Banco Central. Claramente estuvieron muy influenciadas entre diciembre y marzo. Uno ve las compras del Banco Central y ve el incremento de deuda por importaciones no pagadas y es exacto, 11.000 millones de dólares. Es exacto. Es decir, ahí hubo obviamente caída de importaciones, pero además aumento de no pago de importaciones. Entonces, uno ve las importaciones devengadas en el INDEC versus las pagadas, eso da una diferencia de 11.000 millones de dólares, que es más o menos lo que compró entre diciembre y marzo el Banco Central. Y bueno, después se esperaba, porque empezás a regularizar el pago de importaciones. Recordemos que empezamos con, no sé, 15% de importaciones pagas en diciembre y hoy están cerca del 60% de las importaciones del pago importado, 50%. Todavía no está la regularización total. Se supone que a partir de julio tendría que estar pagándose todo el flujo de importaciones. Y ahora tenés que acumular fuerte dólares, reservas acá, pero bueno, abril estuvo ahí y mayo estuvo bastante flojo, ¿no? Para lo que es en esta época las compras del Banco Central. Y esto es lo que me pasaste, Martín, ¿no? Que es el promedio de liquidación para mayo en relación al promedio histórico de liquidaciones diarias, Así ¿no? es, sí, sí, así es. Y además se nota que, bueno, PPI levanta el dato de que en la zona núcleo ya se levantó prácticamente toda la cosecha, el 94%. O sea, no es que queda cosecha por levantar, pero hay un retraso en la venta de esa soja versus, digamos, otros años en porcentaje de la que se levantó, de cuánto se comercializó, se está demorando. Y antes teníamos motivos para explicarlo desde lo climático, viste que no podían entrar los camiones a los campos por el barro. Había distintos motivos, ¿no? Pero ahora eso ya no está más. Entonces, sin ese factor, se empiezan a buscar cuáles son los factores detrás del retraso que estamos teniendo en este mes, deberíamos estar en números muy altos, ¿no? Porque, bueno, ahí vemos todos los años, es el mejor mes o uno de los mejores meses para la liquidación. Y bueno, PPI llega a varias conclusiones de cuáles pueden ser los motivos por los cuales no se está comercializando. A ver, te escucho. Sí, por un lado, hay un menor spread entre la tasa de interés y el crawling peg. O sea, como la tasa de interés para pedir prestado está muy cerca de la tasa del crawling peg, que es la tasa a la que sube el dólar oficial, o sea que es la expectativa de evaluación que tienen ellos. Digamos, si ellos esperan y no venden, ¿a cuánto, o sea, cuánto va a subir ¿Cuál el es el dólar? costo de oportunidad que tienen? ¿Cuál es Claro, el costo de oportunidad que tienen? sí, bueno, Es muy bajo. vos fijate que acaba de decir Luciano que le ofrecieron, creo que era 28 TNA para endeudarse. Entonces, hay un momento en el cual el empresario dice, Y eso es 2.3 más o menos, es casi el crawling peg, es 2.3 mensual. claro, entonces dicen, en vez de vender, me quedo dolarizado, me quedo con el stock y si necesito pesos, me endeudo en pesos a esa tasa tan baja, casi tan baja como la del crawling peg. Si el Entonces, dólar sube bueno, más se del dos endeudan. por ciento mensual, porque creen que va a subir más, gané. Exactamente. Entonces no les conviene vender, les conviene, si tienen necesidad de capital, endeudarse directamente, apalancarse en pesos. Y además hay dos cuestiones también que son un incentivo para seguir esperando. Una vez que salga la ley bases y otro es que suba el precio de los granos producto de los problemas que hay en Brasil, de las inundaciones. Entonces esas cosas llaman a esperar y no a vender. En definitiva, bueno, esas son algunas de las conclusiones a las que llegan que podrían ser, pero bueno, la realidad es que ahora es la temporada alta y no estamos viendo un ingreso de reservas como vimos los años anteriores, ¿no? Así que habría que ver en qué medida esto implica algo que el gobierno tenga que recalcular hacia adelante en los Excel que hicieron con anterioridad. Vos sabés que dos cosas respecto a esto, ¿no? Una, bueno, lo que se ve ahí es que el promedio de liquidación para mayo, incluyendo años muy buenos, ¿no? Y años muy malos, ¿no? Incluyendo el 2020 de la pandemia, incluyendo las sequías, ¿no? 2018.
Bueno, está en 158 millones diarios y están liquidándose 120. Pero fíjate, esta es la preocupación. El año pasado fue el año de la sequía. En mayo liquidaron 195. El año de la sequía, acá 120, ¿no? Sí, Esa es la preocupación de que viene muy, pero muy lento, muy, muy lento. Y la idea, y ya está prácticamente finalizada, ¿no? Toda la cosecha. Es claro, decir, que casi esto noventa y cuatro por ciento. está todo en los hilo bolsa. Así es. O sea, ya se Para, sacó del campo, pero no apareció por el Banco Central. O sea, ¿dónde va a estar? Está en el sí, silo bolsa. no están vendiendo a las cerealeras para exportar, ¿no? Están acopiando, va a acopio, digamos, ¿no? Entonces, ahí lo que yo veo es lo siguiente, ¿no? Por un lado, hay buenas perspectivas en el campo en base a esta charla que estuve con productores en Tandil y la otra vez hace 2 semanas ahí en Villa María. Vino muy bien el precio del trigo por el tema Rusia. Rusia, Ucrania y sobre todo Rusia, repuntó mucho el precio del trigo y eso quedaba algo de trigo remanente, fue lo que ingresó, no sé, fines de abril y en algunos días de mayo. eh, y además, bueno, es lo que se empieza a sembrar ahora, entonces ahí hay una buena perspectiva. Pero con el respecto al tema soja, efectivamente, están esperando o baja de retenciones o algún dólar especial o una mejora de los precios, ¿no? Y lo que dicen los expertos del sector, y de hecho están los productores y están las cerealeras, ¿no? Las cerealeras tienen cada uno, eh, no sé, economistas especializados, puestos en la mira, analizando todos los mercados y demás, que la soja no está para mejorar mucho ahora, está que mejoró el valor con las inundaciones en Brasil y ahí se quedó, entonces que no deberían esperar eso. Y que el gobierno en todas las reuniones que hubo de Caputo no va a haber un dólar diferencial, no va a haber 70-30 en el blend, olvídense de eso. Y es más, salieron a operar que no iba a haber ningún cambio, obviamente porque si no se demora más la liquidación de los productores. Y que no va a haber baja de retenciones sectoriales. Pese a que las cerealeras han ido, Ciara ha ido con propuestas, abrir una ventana de 60 días o 90 días de baja de retenciones para la soja para que entren y liquiden todos los productores ahí y eso signifique un ingreso adicional de dólares y demás. Ahora, es muy curioso porque los productores están, la mayoría, ¿no? Creo que si uno hace una encuesta en esos lugares, la incidencia es mucho más elevada que el 56, 44, 45 que sacó Milei en el balotaje. Digamos, debe ser como Córdoba, 70%, ¿no? O 80% apoyan a Milei. Y te cuento una anécdota, digamos, de ahí, de algunas conversaciones que tenía, ¿no? Entonces yo lo que digo es, miren, yo veo algunas inconsistencias hacia adelante en el régimen cambiario. Me parece que el gobierno tiene que definir rápido eso porque necesita pasar una segunda etapa para que esta economía arranque. Si no, esta economía no va a arrancar y tiene que definir efectivamente cuál va a ser su nuevo régimen cambiario y monetario, qué es lo que quiere hacer. eh, Eso lo va a definir en algún momento si va a un acuerdo con el fondo, pero el fondo no le va a dejar que sigan este esquema del crawling, de la tasa de interés real negativa. Es decir, tiene que definir el gobierno qué es lo que quiere hacer, bajar la incertidumbre y decir, bueno, ordenamos ahora la macro, recompusimos reserva, limpiamos pasivos remunerados del Banco Central. Bueno, ahora queremos ir hacia allá. Y el gobierno eso no lo está dando. Lo que hay es la conferencia de Milei en distintos foros hablando de los grandes temas y de algo que el 90% de los economistas les dice que, bueno, que lo explique mejor, porque así no se entiende. Y si no entienden lo que está planteando, menos lo va a entender la sociedad, los empresarios, los bancos y demás, pues escuchan mucho a esos economistas que son los favoritos del establishment financiero económico.
Entonces el gobierno tiene que definir eso. Ahora, mientras defina eso, yo planteo, y bueno, hay que creerle Caputo. Caputo está jugado a esto. Caputo no va a cambiar el crawling del 2%. Mientras Caputo sea ministro de Economía, va a seguir con el crawling de 2%. Y tampoco va a dejar que la brecha se agrande demasiado. No va a dejar que, como pasó la semana pasada o la anterior, que se fue 20% el contado con liqui y amenazaba seguir subiendo y salieron con una intervención fuerte ellos a meter mano ahí y marcar, digamos, un techo para el contado con liqui también, con los dólares financieros, que los tienen súper controlados y súper regulados. Lo tienen desde el lado de la demanda, desde el lado de la oferta con el blend, y además intervienen cuando quieren. Entonces, y Caputo está jugado a eso. Entonces, para un productor que tiene que vender, lo lógico ahora sería vender, ¿no? Como dice Salvador Di Stéfano, que él le dice, y bueno, vendan ahora, porque si no, el dólar va a ser más bajo en términos reales, el 2% va a ir detrás de la inflación, y van a perder más, porque si no hay mejora de precios eh, o no hay baja de retenciones, y bueno, cuanto más demore, más vas a perder. Ahora, lo que es interesante es que yo creo que los incentivos están cambiados, digamos. Lo que vos decías, que el gobierno no solamente sigue con una incertidumbre muy grande respecto a lo que hay hacia adelante, sino que destruyó la tasa de interés. La tasa de interés. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué hizo eso? Bueno, para limpiar los pasivos remunerados del Banco Central y demás. ¿Y en la economía real qué pasa? Bueno, lo que me decía un empresario, bueno, lo quiere hacer el gobierno para que la gente salga directamente a liquidar sus pesitos en vez de comprar dólares, no sé, y con esos pesos ir y, no sé, y pagar la cuota del colegio de los chicos, lo que fuera, lo que están en los bancos, porque si, o, no podés ahorrar con eso, no podés postergar consumo con eso. Eso ya no puede ser ahorro si estás perdiendo en el banco. Están pagando 2,3%, no te cubre la inflación, el dólar se movió más, no podés quedarte con eso como ahorro. Entonces, y del lado de los productores, y bueno, si está toda la incertidumbre para adelante, y bueno, toman tasa en pesos y se quedan esperando, como hace la gente que tiene los dólares en el colchón o que tiene algún ahorrito en dólares y se queda esperando. ¿Para qué lo va a sacar ahora si no hay ese clic? El gobierno te dice, bueno, van a perder, porque los productores van a perder, los que tengan los dólares en el colchón van a perder. Bueno, está bien, explícame cómo sigue la cosa. Y después yo decido. Y te digo una cosa más. Eh, en alguna charla que he tenido ahí me dice, bueno, pero Maxi, ustedes no deben decir una cosa más optimista para, no, porque son todos mileístas. Antes eran todos macristas, o la mayoría ahora está con Milei, ¿viste? Macri que no le olvido, dentro de los productores agropecuarios. Yo cuento lo que veo como inconsistencia, pero les estoy diciendo que más allá de que si uno le cree o no a Milei o tiene la camiseta de Milei, crean que Caputo se va a inmolar por esto, es decir, créanle que este va a ser el camino. ¿Qué hacen ustedes con su bolsillo? Porque este es muy curioso el tema, porque ahora de nuevo estamos en la discusión. El kirchnerismo creía que los productores de soja no le vendían porque estaban en contra del gobierno. Que es lo mismo que decir que el año pasado los que compraban dólares eran todos macristas o mileístas. Bueno, en la época de Cristina decían No que era, subían el aire acondicionado porque pero estaban pará, en contra del no eran gobierno. kirchneristas los que compraban dólares, eran macristas, eran kirchneristas, eran mileístas, no importa. El año pasado todos compraban dólares para refugiarse. Pablo Echarri también Entonces, compraba dólares. bueno, todo el mundo compraba dólares para Ah. refugiarse. Todo el mundo que tenía algún excedente de peso o lo consumía, compraba bienes o dólares, porque esos eran los incentivos de cómo estaban jugados. Ahora, hoy se da esta paradoja donde los productores de soja no largan la soja, son la gran mayoría mileístas, plantean que efectivamente esta es una oportunidad y demás, pero una cosa es el corazón y otra cosa es el bolsillo.
Y el bolsillo depende de cómo se alinean los incentivos y cómo se alinean. Lo principal es bajar la incertidumbre, reducir los escenarios alternativos y para eso tenés que explicar bien cuál es el sendero y el gobierno no lo explica, hacia dónde quiere ir. Entonces, me pareció muy llamativo, incluso muy graciosa la situación en la cual vi, cuando yo les mostraba algunas encuestas y demás de la aprobación del gobierno y demás, claramente no era en esos ambientes. Ese ambiente es la aprobación del gobierno es 80% entre los productores agropecuarios. Y es más, como ocurre con todos los que tienen alguna adhesión política grande, ocurría con los kirchneristas, ocurría con los macristas, ocurre esto, creen que hay un problema, que el gobierno lo atacan los medios o que los medios te vienen a apoyarlo más, ¿no? Cristina decía lo mismo, Cristina cree que perdió en el 2015 por los medios, no por la realidad, ¿no? Entonces, pero ahora cuando vos le preguntás, bueno, ¿y entonces quién vende hoy los dólares? De hecho, si uno hace los cortes, sectores medios que tienen dólares en el colchón o lo que fuera, seguramente hay por lo menos el 55%, pero yo creo que es más en esos segmentos, según dice Aurelio, de apoyo al gobierno. Ahora, en estas condiciones están dados los incentivos para que, más allá de cubrir las cuentas vendiendo los dólares para pagar, como decimos siempre, la tarjeta de crédito, se destrabe la inversión, se destrabe la venta, no sé, de los productores ojeros, los incentivos están dados y parece que no, ¿no? Esa es la discusión de fondo. De nuevo, y es la discusión de siempre en la Argentina. Después cada uno le hace la interpretación, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvimos con el kirchnerismo diciendo que lo que compraban, ¿te acordás? Cristina hacía elucubraciones, bueno. Los 2 primeros años de Massa, perdón, de Macri, la formación de activos externos, porque se levantó el cepo, en el 2016 fue 9.000 millones de dólares. En el 2017 fue 20.000 millones de dólares, formación de activos externos. Es decir, compra de dólares para atesoramiento, no había cepo. Es decir, los argentinos, como estaban dados los incentivos, y los que compraban dólares eran sectores medios para arriba, obviamente que mayoritariamente apoyaban al gobierno de Macri, pero como estaban dando los incentivos, se refugiaban en el dólar. ¿Por qué eso no implicaba un salto del dólar en un mercado libre? Y bueno, porque habían armado un esquema donde había tasa de interés en dólares muy positivas, el carry trade, ¿no? Y había un ingreso de capitales terrible para hacer carry trade en el mercado financiero, más la emisión de deuda por parte en dólares que ingresaba el sector público. Ahora, es muy interesante porque lo que está ocurriendo ahora, lo que estamos viendo, y la pregunta es, bueno, si el gobierno va a tener que recalcular los incentivos, va a tener que dar, yo creo que el gobierno del 2% se inmola Caputo con eso. Si sale de eso, pierde toda la credibilidad. Después de lo que vieron la semana pasada con la brecha y demás, van a apuntar los cañones para mantenerlo. Ahora, si la inflación no converge al 2%, y bueno, la inconsistencia va a ser evidente, porque si da 4% o 5% en mayo, va a ser porque te guardaste para adelante por lo menos 2 puntos de inflación de tarifas públicas, combustible, todo lo que hablamos. Y en junio, bueno, ahora vamos a ver, están discutiendo a ver cuánto va a ser el aumento de combustible, el impacto, si de tarifas públicas lo postergás, lo mismo va a haber un impacto muy grande en las boletas por la quita de subsidios a sectores que no se les había quitado. Las prepagas ya vienen con los aumentos, a ver si ya empiezan de nuevo en junio o en julio con el aumento por el ajuste inflacionario. Pasado, digamos que es mucho mayor, no sé si es el aumento de abril, es 8,8. Entonces, yo veo que ahí hay una inconsistencia que es muy evidente y en parte con la memoria que hay de los argentinos se internalizan las decisiones económicas. Sí, o sea, en el fondo se sigue viendo, digamos, de fondo una cuestión en la dirigencia de que la sociedad no va a actuar por incentivos, ¿no? En la economía. Y sí actúa por incentivos. Hubo una frase que me llamó mucho la atención de Caputo en su última aparición donde le decían si
porque viste que ellos dicen que todo lo que están haciendo es de mercado y no hay rompimiento de contratos, y le dicen, che, y los de Camesa, y él Mm. dice, bueno, pero acá, en este proceso donde agarramos el país tan mal y no sé qué, todos tienen que poner un poco el hombro. O sea, eh, digamos, la población sufre caída del poder adquisitivo y demás, y bueno, entonces tienen que poner el hombro. En definitiva, está diciendo, tienen que perder a propósito para apoyarnos, digamos, aunque sea en contrario el incentivo. Y ahí, de nuevo, están cayendo en algo que todos los gobiernos de alguna manera cayeron, con distintas ideologías, digamos. Los gobiernos peronistas siempre plantean que no hay que comprar dólares porque es antipatria, digamos. Entonces hay que ser patriota y no comprar dólares. Y hasta Pablo Echarri, yo te decía recién en joda, que es el más kirchnerista del mundo, por decir de alguna manera, también compraba dólares, y la propia Cristina reconoció que compraba dólares. O sea, la billetera y el corazón van por carriles diferentes siempre. Vos no podés apelar al corazón para la macroeconomía. O sea, los generadores de electricidad que pierdan guita porque que pongan el corazón con nosotros, después que todo el mercado coloque la plata a tasas del 2% y medio mensual. Bueno, empomémonos, ya está, ¿viste? Y confiemos en que van a bajar la inflación al 2% cuando el último número que tenemos es de 8,8. eh, Mm. Eso no termina funcionando nunca. O sea, todos van a actuar por sus incentivos. Y en definitiva, por más explicación que dé el presidente, el ministro de Economía respecto del atraso cambiario o no atraso cambiario, del rumbo, lo que sea, cuando están en el mostrador, los actores de la economía, si no quieren vender, si no quieren comprar, no hay, no hay relato, digamos, que supla eso. Cuando Milei hizo esa conferencia en la que, ¿te acordás que fue hace 2 semanas, creo que ya cuando estaba entrando, le dijo a los periodistas, ahora les voy a responder a los que hablan de atraso cambiario? Y se dedicó a hablar de eso toda la reunión. Sí, En sí, sí, definitiva, sí, estuvo to- varias conferencias con eso, ¿te acuerdas eh, que estuvo varias conferencias? todas explicaciones teóricas daba. Y flujo mata fundamento. Si, no, si cuando va el productor o la cerealera a vender y dice, a ver cuánto me da, no me da el número, chau. Por más que sea fanático de mi ley, no va a vender. Así como Echarri va a comprar dólares, aunque sea fanático de Cristina. El bolsillo, digamos, es independiente. Bueno, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Es eso aplicado a todo, digamos. El bolsillo va por un lado y el corazón va por el otro lado. Así que si no están los incentivos alineados, las ruedas, los engranajes de la economía no se van a mover en el sentido que el gobierno necesita. Y bueno, lo estamos viendo ahora con la liquidación del agro, entre otras cosas.